Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal del Mago Ishkeriot. Para el programa de esta semana les iba a enseñar cómo al mar. Para el programa de esta semana tengo un tema muy interesante en todo lo que va vinculado a la espiritualidad, a la magia y a la religiosidad. ¿Por qué? Porque en este programa les voy a enseñar cómo crear su propio altar. Evidentemente, para hacer esto tenemos que entender o aclarar un poco la idea de lo que es un altar. Algo que es indiscutible es que desde que el humano existe o desde que se tiene recuerdo o registro de su historia, siempre ha habido una conexión a lo divino, siempre ha habido un vínculo a lo espiritual. Por eso es que podemos encontrar que esta herramienta está presente en todas las religiones, sin importar que sean prácticas paganas o politeístas, sin importar que sean prácticas monoteístas, en América, en Asia o en cualquier continente o parte del mundo, siempre algo que ha sido indispensable es el uso de los altares. ¿Por qué? El origen de la palabra altar proviene del latín altares, de altus, que significa elevación. Y los altares forman parte de todos los cultos, ya que a través de ellos es que se realizaban, inclusive en la actualidad, se realizan las ofrendas y sacrificios hacia la divinidad. Los altares evidentemente eran herramientas, eran objetos que podían variar desde una gran arquitectura a lo más simple de lo natural. Lo que sí tenemos que tener muy en claro es que el papel fundamental del altar es representar o generar ese puente, ese vínculo con la esencia divina. Recordémonos que la palabra religión proviene del religare, que es reconectar o regresar a lo divino. Entonces aquí hay que tomar consideración que el altar va a representar como su cuerpo, como su medio, como el sostenedor de la energía que va a representar evidentemente la divinidad acorde a su religión o culto. Por eso es que podemos encontrar, por lo menos en los altares más antiguos, simplemente edificaciones de piedra de forma cuadrada, rectangular o circular, donde se acostumbraban a hacer sacrificios de sangre. También piedras donde se colocaban ofrendas elementales, pero con la evolución del hombre podemos encontrar ya grandes edificaciones como las que se ha encargado de crear el cristianismo católico en torno al culto a Dios, en torno al culto de Jesús y Yahvé. ¿En qué nos beneficia tener un altar? Evidentemente, si tenemos un altar y simplemente lo utilizamos como un adorno o como un espacio con el cual no nos vinculemos de una forma constante, no nos va a servir absolutamente para nada. Porque el altar vendría a ser o vendría a replicar ese papel que tiene una iglesia, que supuestamente es la casa de Dios, donde tú vas y te conectas de Él, cuando sabemos que Dios está presente en todos los lugares. Y si yo quisiera ir a un templo de Dios, pienso que la naturaleza en sí misma es una manifestación, es una creación perfecta de Dios, no algo que ha pasado por las manos del hombre y que a través de él se hayan generado tanto sufrimiento en la humanidad actual. Entonces, ¿a qué llegamos? A la idea de que en vez de ir a un sitio, en vez de pertenecer a un culto para buscar a Dios, tú puedes tener un espacio en tu hogar donde puedes honrar a la divinidad. Y no necesariamente tiene que ser un altar cristiano o un altar pagano. Hay una infinidad de millones y de miles de altares. Así que los altares evidentemente, como son un puente, como son un vínculo de la energía, los altares se van a encargar de convertirse en un recipiente, en un cáliz que se va a ir imbuyendo, que se va a ir llenando de la energía espiritual, de la energía etérica, de las entidades con las que nosotros trabajemos o laboremos espiritualmente. Entonces eso evidentemente va a traer buena fortuna, va a traer protección, va a traer salud. Y en caso de que existiesen ataques de brujería, energías negativas, el altar va a ser el espacio que va a contener esa energía. Entonces ahí es cuando observamos que de pronto una imagen o algún objeto del altar se parte o se nos cae, evidentemente porque ahí hay una carga energética que en vez de afectarnos a nosotros o a nuestra familia o a nuestro hogar, va a ir directamente al altar. Entonces imagínate que es un sitio de protección, es un sitio de expansión, es como un buen talismán, porque él va a traer dicha al hogar,
pero lo principal es que va a contener la energía divina, que te va a permitir a ti hacer puente. Es decir, ante tu altar tú vas a poder meditar, tú vas a poder hacer tus rituales, vas a poder tomar un momento de contemplación. De pronto cuando te sientas mal emocionalmente, tengas muchos problemas o dudas, ese va a ser el espacio divino con Dios, con lo que tú quieras creer, porque es un sitio sagrado, es un espacio de consagración, es un espacio de descarga. Entonces esto evidentemente va a permitir que la energía divina influya a través de ti y que a través de sueños o experiencias o vivencias tú logres alcanzar estos cambios. En conclusión, nunca está de más tener un altar. Inclusive en las culturas asiáticas podemos observar la presencia del altar a los muertos, el altar a los antepasados. Y en todas las religiones siempre ha existido un espacio donde se consagra a nuestros ancestros. Inclusive en la actualidad, quizás de una forma más disfrazada, hay una mesa y un espacio donde de pronto hay fotos de familiares difuntos o un lugar que va dedicado a los muertos. Entonces vemos que la presencia de los altares jamás se ha desligado de nosotros. Como les estaba comentando anteriormente, existen infinidad de religiones, cultos, sectas, dogmas y qué sé yo, que evidentemente cada una de ellas va a tener un altar o un templo o un punto de elevación a lo divino. Entonces, no hay un altar perfecto, no hay una forma exacta de hacer un altar, porque a ciencia cierta siempre el altar va a ser una representación de lo espiritual. Por ejemplo, si yo soy cristiano, soy católico, que es como la religión dominante en el occidente, yo colocaría de pronto en mi altar la representación de una virgen o de un santo de mi devoción, porque es lo que yo creo. Pero si a mí me vibran las energías elementales, yo le colocaría un hada, un duende. Si creo en los dioses celtas, egipcios, romanos, checoslovacos, qué sé yo. O sea, hay una infinidad de representaciones o de arquetipos energéticos o entidades que podemos nosotros disponer en nuestro altar. Entonces, ¿qué sucede? Que eventualmente estas entidades están vinculadas a ciertos elementos. Por ejemplo, si yo trabajase con la energía del Ikaku, que es el Ekeko, evidentemente yo utilizaría los elementos que se vinculan a él, como el maíz, los diferentes granos que puedan existir, las plantas frescas, la leche de vaca, la leche de cabra, la miel de abeja, elementos que se le ofrendan a esta entidad, inclusive la cerveza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cada altar se va a adecuar evidentemente al culto que tú profesas. Por eso es que este programa de pronto va a ser un poco más diferente con el tema del altar, porque yo lo que les voy a enseñar es a crear, digamos, un altar universal, un altar donde se genere un equilibrio de nuestra energía sin necesariamente tener un culto o necesariamente tener un dogma o necesariamente estar vinculado a una religión en específico. Por el contrario, la forma que yo les voy a enseñar de altar es para mantener un equilibrio en nosotros, en el espacio donde moramos y con la energía divina o la energía espiritual en la que nosotros creamos. Una de las cosas que me preguntan a veces mis alumnos es en dónde se debe colocar un altar. Bueno, evidentemente yo considero que lo primero que hay que tomar en consideración es el espacio. Eso hay que depender de eso. Si yo la pared que tengo libre o el espacio que tengo es al norte o es al sur o es al este, bueno, lo tienes que colocar ahí. No puedes hacer de más. Pero si cuentas con la disponibilidad, siempre se ha considerado que el altar debería ser de por sí un cuarto donde tú puedas entrar a meditar, a conectarte de pronto, a dibujar, a ritualizar, a hacer todas tus obras espirituales. Pero esto generalmente es para las personas que de pronto les gusta mucho todo este tema y constantemente lo trabajan. Pero de no contar con un espacio, evidentemente cualquiera podemos utilizar. Inclusive si lo que cuentas es con un espacio en tu cuarto o en un área muy limitada, lo puedes colocar. Hay personas que dicen que no se debe tener altares en el cuarto. No. Hay ciertos tipos de altares que no se pueden tener en el cuarto o que no se deberían tener en el cuarto, como el altar a los muertos. ¿Por qué? Principalmente por un tema de energía. De pronto si en tu cuarto tienes relaciones con tu pareja o hay ciertas acciones que se hagan que sean desarmónicas o cierto desorden o cosas que de pronto no estén bien, evidentemente eso puede generar un choque. Pero
Al altar que yo les voy a enseñar o de pronto a un otro tipo de altar, sí lo puedes tener inclusive en el cuarto. Lo único importante en relación a un altar, lo tengas en el cuarto, en el jardín o en la sala, en donde sea, es que tienes que atenderlo, es que tienes que cuidarlo, es una responsabilidad. Por lo menos algo que le desagrada mucho a las entidades es el polvo. Y sabemos que vivir en una ciudad o vivir en un espacio donde haya contaminación, personas, etc., siempre va a haber mucho polvo, por lo que por lo menos una vez a la semana, por mínimo, se le debería de limpiar siempre el altar, evitar que el polvo cubra nuestras imágenes, nuestros elementos ritualísticos, porque evidentemente esto genera una capa residual, una capa de energía negativa. No tengo que explicarles cuál es el origen del polvo, pero sabemos que hay muchos componentes que evidentemente provienen de personas, de objetos, que quizás no tengan la mejor vibración. Entonces, el polvito, señores, no puede haber polvito en nuestro altar. Pero, continuando el tema, el punto donde puedes colocar el altar se va a adecuar a ti. Sin embargo, si me preguntan o si ustedes me dicen, bueno, tengo una habitación y puedo colocarlo al punto donde yo quiera, hay siempre dos puntos que se trabajan principalmente, que son el este. ¿Por qué? Porque sabemos que en el este nace el sol y el sol representa el inicio del día, es el inicio de la luz, está vinculado con el principio de la energía, de fecundación, de manifestación, es el despertar. Entonces evidentemente el este es un buen punto porque capta la energía del sol. En relación a su punto opuesto, que es el oeste, es el mejor punto donde generalmente se colocan los altares vinculados a los ancestros o antepasados. Si de pronto eres necromante o tienes un culto a la Santa Muerte o alguna entidad que está vinculada al inframundo, Hécate, Anubis o qué sé yo, se comenta en la mitología egipcia que el dios Ra cruzó su barca por el cielo y que entra en la noche, que es Altuá, el infierno, el inframundo, para nuevamente renacer. Entonces, el punto del ocaso o el punto de la entrada a la noche está vinculado a esta energía espiritual. Ahora, si lo colocamos al norte, este es el segundo punto donde se recomienda colocarse. ¿Por qué? Principalmente por el tema que está vinculado al hemisferio norte y hemisferio sur de la Tierra. Recordémonos que tenemos un polo magnético en nuestro planeta y si nosotros vivimos en el hemisferio norte, conectarnos con ese polo norte, con ese polo magnético, evidentemente ancla la energía. Es como la ubicación de una pirámide en un altar. Una de las caras de la pirámide obligatoriamente debería dar al norte para que su energía esté activa. Entonces se da este mismo principio, pero si yo vivo en el hemisferio sur, evidentemente me conectarías con el otro polo. Ahí es cuando la mejor posición sería el sur. Pero como les comentaba en un inicio, va a depender más que todo de lo que se pueda hacer. Porque a fin de cuentas están las otras 4 direcciones que también tienen como una energía espiritual. Entonces, ya que les expliqué el posicionamiento, evidentemente lo ideal es que el altar esté suspendido, puede estar en una mesa que puede ser cuadrada, puede ser redonda. Yo pienso que nos tenemos que acondicionar también a lo que tenemos o a lo que disponemos. Pero ahora les voy a enseñar qué elementos en específicos vamos a necesitar para nuestro altar. Así que iniciamos. Si podemos observar, hay varios elementos, pero solamente vamos a necesitar algunos de ellos. Un elemento que debería ser indispensable al momento de tener un altar es utilizar 2 velas que representen principalmente las polaridades opuestas, es decir, el lado femenino que vendría a representar el color azul, pero también podemos utilizar el color negro para representar el vientre y también podemos utilizar el color plateado para representar a la luna. Y la vela que representa el aspecto masculino o activo del universo, que puede ser color rojo, blanco o dorado en representación del sol. Entonces, estas 2 velas que ustedes están observando pueden ser también velones o veladoras, es decir, que sean mucho más grandes. ¿Por qué? Porque estas 2 velitas nada más se encienden cuando estamos en nuestro altar. Es decir, al momento que nosotros vamos a iniciar alguna meditación, algún ritual o alguna obra espiritual, se deben encender ambas velas. Esto en representación de la entrada que estamos realizando, del inicio espiritual que estamos haciendo, de la conexión que vamos a iniciar en ese momento.
Y si ustedes se dan cuenta, son dos velas que representan la energía universal, la energía de las polaridades, el yin yang, el hombre y la mujer, el frío y la noche, lo que representa la existencia de la vibración electromagnética y del par de opuestos en la naturaleza. Una vez que tú finalizas tu ritual, vas a proceder a apagar cada una de ellas, evidentemente ahogando su fuego. Nunca debemos soplar las velas. Y ya con esto estamos marcando un final de nuestra obra espiritual. Al momento que tú observes que ya tu vela se va a consumir por todo el uso que le has dado, ten lista nuevamente una pareja de velas para que antes que se consuman las velas puedas tú pasar el fuego de cada una de ellas y posteriormente dejar que las que ya estaban por finalizar se consuman por completo. Ya luego se retiran y evidentemente colocamos las nuevas dos velitas que siempre van a representar la energía de creación. Ahora, entre ellas, si ustedes observan, pues, es una piedra, pero lo que sucede es que más allá que sea una simple piedra, para muchas tradiciones espirituales las piedras estaban muy vinculadas a la energía de lo divino. Entonces se acostumbraban a representar a los dioses por medio de ella. Por lo menos están las hermas entre los griegos. De igual modo en Roma los disfamiliares o genios familiares se representaban con piedras que generalmente se le paran por sí mismas y estas eran colocadas en la entrada. Entonces, esta piedra que ustedes están observando es la representación de cualquier imagen que se puede utilizar en cualquier culto. Por ejemplo, en este punto del centro del altar al frente es donde vamos a colocar nuestras imágenes de creencia, sea una imagen de una virgen, la imagen de un santo, la imagen de un dios. Siempre ante esa piedra o ante esa energía o ante ese busto o esa imagen debemos colocar el incienso. Primero porque el incienso tiene la capacidad de purificar el aire energéticamente, aparte que el aroma facilita nuestros estados de meditación, pero el incienso representa el elemento aire. Entonces, a través de él nosotros estamos manifestando el plano del pensamiento, el plano de lo divino. Recordémonos que a Yahvé y a otros dioses en la antigüedad le gustaban que le quemasen, que le inmolasen animales por el aroma que emanaba la carne y la sangre hacia los cielos. Entonces, el incienso es la forma en que nosotros elevamos nuestras plegarias a lo divino. Pero lo ideal es que se utilicen inciensos que provengan directamente de las plantas o de lo que estamos utilizando. No es lo mismo que yo coloque un carbón y que de pronto quemen el carbón flores de manzanillas a que simplemente coloque un palito industrial que no tiene mayor efecto. Sin embargo, lo importante es representar el aire. Si por algún motivo yo no pudiese prender inciensos en el lugar donde me encuentro, puedo tener en mi altar un grupo de plumas que yo puedo cosechar, puedo recolectar de un lugar. Ya queda de tu parte ver en qué sitio puedes conseguirlas, amarrarlas y con ella tú vas a hacer el movimiento de aire. Vas a traer aire, lo vas a manifestar sobre tu altar, sobre tu cuerpo, sobre tu persona. Y con esto estamos nosotros emulando la energía o la influencia que tiene el incienso, porque ambos están vinculados al aire. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos el elemento fuego, aunque la vela de por sí tiene los 4 elementos, el fuego está representado ya de forma masculina y femenina, y el aire está representado ya a través del incienso o a través de las plumas que voy a utilizar para generar el aire. El otro elemento que no puede faltar en nuestro altar es la tierra. Entonces, generalmente en la magia ceremonial para representar la tierra se utiliza la sal, que puede ser sal en grano, sal marina, sal de mar, sal gruesa, sal fina, inclusive la sal de cocina. Esta es la representación de la tierra.
Y si ustedes ya vieron el programa de Bendiciendo el Agua, se van a dar cuenta que su uso es muy poderoso, no solo porque la sal tiene la capacidad de recoger energías negativas, sino también porque gracias a él podemos crear el agua bendita. Entonces, debemos representar el elemento de tierra. Si no tengo sal, también puedo tomar un poco de tierra de alguna maceta, de un jardín y representarla. Si no tengo tierra, puedes inclusive utilizar tus minerales porque evidentemente ellos provienen de la madre tierra. Cualquiera de ellos, añadidas las piedras de río, de playa, de montaña o de camino, se pueden utilizar. Entonces, de esta forma nosotros estamos representando la tierra. Ya por último, tenemos un cuarto elemento que está asociado evidentemente al elemento del agua. Entonces, para esto utilizamos un recipiente, puede ser de vidrio, que es el mejor elemento, pero también puede ser de plástico o lo que tengas a tu disposición. Esto lo vamos a llenar de agua para representar este elemento. Si no tengo agua o un elemento para contener, o de pronto estoy en un sitio fuera de mi casa o en un espacio donde no puedo representar el agua, la otra opción pueden ser los espejos. Hola. Entonces tenemos los espejos o el agua directamente. Ya saben que mezclar la sal con el agua permite generar el agua bendita y esta la podemos dejar en nuestro altar algunos días, ya que va a ayudarnos a recoger las vibraciones negativas. Si se dieron cuenta, ya tenemos representado la naturaleza de los 4 elementos. Adicional a esto, también podemos utilizar o colocar campanas, ya que ellas marcan un inicio y un final en nuestras obras, y otros elementos como aceites, extractos, semillas, por lo menos las semillas, las plantas también representan la madre tierra. Y en este punto donde ustedes están observando, en el punto central, al frente de la imagen de nuestra representación, es donde nosotros vamos a colocar las velas de nuestros rituales, los elementos que vamos a consagrar, las intenciones que vamos a llevar a cabo van en este punto. Generalmente se tiende a colocar sobre la superficie algún tipo de tela. Sí se pueden colocar las telas, pero también se puede trabajar sin ellas, si es madera directamente, si es una piedra o algún elemento natural. Entonces esto en ciencia cierta no es indispensable. Lo que sí es indispensable es siempre limpiar nuestro altar. Recordémonos que el agua se puede cambiar cada 5 días, 7 días, igual la sal si es el elemento que estamos utilizando o la tierra. Nuestras velitas maestras siempre las debemos apagar cuando finalicemos nuestro ritual para encenderlas posteriormente y solo dejaríamos encendido las velas centrales que van a representar de pronto los rituales que estamos llevando a cabo. Entonces, estos son los elementos básicos que podemos tener en un altar, no solo para equilibrar todo el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, la naturaleza de los 4 elementos, sino también para generar un vínculo con la energía divina. Gracias nuevamente a todas las personas que siempre ven cada uno de estos programas. Saben que estas herramientas son para ustedes. Sin embargo, no se vayan sin darle primero manita arriba. De igual modo, si no te has suscrito, pero te gusta todo el tema de la espiritualidad, el esoterismo y la magia, este canal es para ti. Así que suscríbete y en el momento que te suscribas, activa de una vez la campanita para que te lleguen las notificaciones de los programas, los en vivos y todo lo que voy a ir haciendo en este canal. Se me olvidaba. También compártelo en Facebook para que lleguen más personas y se suscriban y podamos ir creciendo en nuestra querida familia. Así que por esta semana el Mago Ishkerio se despide. Bye bye.